Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Cuando lo tenga, le voy a pedir que por favor se ponga de pie conmigo, me diga un fuerte amén y leamos todos juntos la palabra de Dios. ¿La tenemos, iglesia? Dice su palabra: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que aclamaban en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye, lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionasteis la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos la intervención, Señor, de tu Espíritu Santo, viniendo, Señor, sobre nuestras vidas a traer, Señor, la revelación a nuestros corazones para poder ver las maravillas de este Rey, Señor, que ha entrado a Jerusalén y que está en las últimas semanas de su peregrinaje, Señor, en medio de estos textos. Que podamos, Señor, ver la gloria del Mesías, que podamos ver la autoridad del Mesías, el señorío del Mesías sobre nuestras vidas, y que podamos, Señor, terminar en el día de hoy, Señor, viendo la limpieza que tú hiciste en este templo, pero que tu Espíritu produzca en nosotros la limpieza, Señor, que solo tú puedes hacer, viniendo a nosotros como templo y morada de tu Espíritu, hacer, Señor, lo que Cristo, el Dios soberano, al entrar a nuestras casas, puede ver, Señor, que necesite ser cambiado y limpiado por ti. Te rogamos, Señor, tu intervención. Te rogamos, Señor, que seas tú convenciendo de pecado, justicia y juicio a todos, Señor, y cada uno de los que estamos en este lugar. Oh Espíritu Santo de Dios, convence a tu pueblo, Señor. Cambia a tu pueblo, Señor. Haz en nosotros lo que el hombre no puede hacer. Y es, Señor, a poner en nosotros la imagen de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Continuamos la serie de Mateo. Llevamos estudiando Mateo por largo tiempo, y en el día de hoy estamos viendo lo que se conoce como la entrada de la purificación del templo. La semana pasada vimos cómo Jesús llega a Jerusalén. Viene con toda su escolta. Dice que habían aproximadamente, la historia revela que habían alrededor de 6 millones de personas en Jerusalén. Y cuando Jesús viene con toda esa multitud de la parte de atrás y al frente, gritándole y clamando: Hosana al Hijo de David. Vimos la semana pasada que esa palabra Hosana significa precisamente sálvanos, Rey. Ellos estaban diciéndole: Señor, sálvanos. Y pudimos ver que dentro de esa multitud y ese grupo, la gente quería ser salva, pero mucha gente de los que estaban allí no querían ser salva necesariamente de sus pecados.
Allí había gente que quería ser salva de sus problemas, de la opresión romana, de la esclavitud en la cual se encontraba. Pero habían olvidado que había una realidad espiritual en la cual necesitaban ser urgentemente salvados por este rey que venía. Pero inmediatamente, mientras Jesús va camino, entrando a Jerusalén, él se encuentra de frente con lo que se conoce como el templo de Herodes, construido por Herodes, que era el templo de los judíos. Y Jesús va derechito a ese templo y entra a ese lugar. Y al entrar en ese lugar, dice la palabra del Señor que se encuentra con una terrible situación. Se encuentra con algo que él tenía que limpiar en medio de este templo, donde se supone que la presencia manifiesta y la santidad y el temor de Dios habitara en ese templo. Pero inmediatamente que Jesús entra a ese templo, lo que se encuentra no es con adoración, no se encuentra con temor reverente, no se encuentra con santidad, sino que se encuentra con algo totalmente distinto. Y esta narración que estaremos estudiando aquí, esta historia que estaremos viendo aquí, es tan importante que se encuentra en los 4 evangelios. Tanto Lucas, Marcos, Mateo y Juan nos habla de este hecho de lo que se conoce como la entrada o la purificación de Jesús al templo. Jesús entra al templo en medio de una celebración muy importante. Se estaba celebrando precisamente lo que se conoce como la Pascua judía. Allí estaba Jesucristo, entra y ve que estaban los preparativos para celebrar la Pascua judía, que comienza y se conoce como la semana 14 de Nisan. El día 14 de Nisan, es decir, se celebra el primer mes del calendario judío, el día 14. Y eso es lo que Jesús fue y entró a celebrar a Jerusalén, solo que estaremos viendo más adelante que él era la Pascua. Él no iba a celebrar la Pascua, él era la Pascua. Y antes de él mostrarse en medio de la cruz, dijimos la semana pasada que estamos en los últimos 5 días del ministerio de Jesús. 5 días antes de que Jesús vaya precisamente a morir en la cruz del Calvario, él tiene que hacer una visita muy importante al templo. Y él entra a este lugar probablemente emocionado como judío de lo que se va a encontrar en ese lugar. Y allí habían personas de todas partes del mundo. Yo quisiera que ustedes puedan entender cómo estaba situado más o menos el templo. Y ustedes puedan imaginarse aquel glorioso templo, aquel era el templo más grande que había tenido el pueblo judío, el pueblo de Israel, y aquello estaba dividido por los atrios exteriores, que se podríamos decir los atrios de afuera. Para que tenga una idea, de donde estamos nosotros sería la calle, y estaban los atrios interiores, y estaba entonces adentro del templo lo que se conoce como el lugar santo, el lugar santísimo, y los atrios internos. En aquel lugar había miles y miles y miles de personas que venían a celebrar la Pascua, como les dije anteriormente, pero solamente podían entrar los que eran ciudadanos judíos dentro de aquel tiempo. Aquellos que no eran ciudadanos judíos, que es decir, que eran gentiles, se tenían que quedar en los exteriores del templo. Estaban en la parte de afuera, si podríamos decir en el día de hoy, en la carretera, porque no podían pasar aquellos que solamente eran judíos. Y no solamente tenían que ser judíos que requiriera las ordenanzas para poder entrar en aquel tiempo a ofrecerle al Señor sacrificio por medio de un cordero. De manera que esa fiesta se había hecho tan y tan importante para el pueblo, que el pueblo religioso de aquel tiempo, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, habían entendido de que por medio de esa fiesta ellos podían sacar algún tipo de beneficios. Así que lo que hicieron fue como regla de religiosa del templo, es que para tú poder entrar al templo, tú tienes que pagar todos los años lo que se conoce como el impuesto del templo.
Y se pagaba precisamente ese día donde Jesús entra a el templo en Jerusalén. Ellos habían puesto un impuesto donde tú tenías que darlo para sostener el mantenimiento de ese templo. Estoy diciendo esto para que ustedes puedan tener el contexto donde se encontraba Jesús. Allí tú tenías que ir y pagar un impuesto al templo y a la misma vez tenías que ir con representación de un cordero. Tenía que comprar un cordero por familia, porque eso era lo que se celebraba en la Pascua judía y tenían entonces que comprar un cordero por familia. Ese es el contexto en el cual Jesucristo entra al templo. Cuando Jesús viene, entra al templo, la gente está lista comprando, otros que están pagando los impuestos, otros están cambiando las monedas y otros están comprando sus palomas. Ahí entra Jesús y ve a esta gente sentada, cambiando dinero, vendiendo corderos. Inmediatamente cuando Jesús ve esa escena frente a él, dice su palabra que él tomó las mesas de los cambistas y las volcó. Estamos viendo un aspecto de Cristo que nunca habíamos visto. Habíamos visto a Jesús sanar enfermo. Habíamos visto a Jesús calmar el mar. Habíamos visto a Jesús perdonar pecados. Y siempre vemos a Jesús probablemente en todas las escrituras, excepto en este pasaje, en son de paz. Jesús sanando, Jesús haciendo milagros, Jesús sanando, perdonando pecados. Pero aquí hay un aspecto de Jesús que muchas veces no se predica. Aquí hay un aspecto de Jesús que muchas veces se pasa por alto. Y sabemos que Dios es un Dios de amor, y sabemos que Dios es un Dios sanador, y sabemos que Dios es un Dios lleno de gracia y de misericordia. Pero cuando Jesús entró al templo y vio lo que estaba sucediendo en su casa, lo que estaba sucediendo en el lugar donde representaba la presencia misma de Dios, Jesús no dijo: todo está bien, todo está tranquilo, las cosas van a seguir como están. En su palabra que Jesús, airado, tomó las mesas de las cambistas y los volcó. ¿Le habían presentado a un Jesús así? A un Jesús que no solamente tiene gracia y que tiene amor, a un Jesús que tiene ira, a un Jesús que es celoso con su casa, a un Jesús que no va a dejar que en medio de donde la presencia de Él tiene que ser honrada, va a dejar que eso se convierta en un lugar secular. Y su palabra que echó fuera a los que compraban y a los que vendían. Juan dice que tomó un nato en su cintura y comenzó a darle con cuerdas a todos los que estaban en aquel lugar. ¿Y quién era ese pastor? Ese era Jesús de Nazaret. El Jesús de Nazaret que dice su palabra que es Dios. Estaba entrando Dios al templo de Él, y cuando ve lo que está sucediendo, la ira justa y santa de Dios cayó sobre ese templo. Yo quiero que usted entienda algo. Aquí Jesucristo no estaba revelando su ira para que el día de mañana el templo estuviese bien y la gente estuviese haciendo las cosas bien. Al otro día estaban haciendo lo mismo. Jesucristo estaba mostrando como una manera simbólica: yo soy Dios y mi casa se honra y mi casa es santa. Y Él estaba mostrando y revelando su atributo de Dios. Si usted va hoy a un templo pagano, usted entra a cualquier lugar, va ahí al centro de los mormones y comienza a hacer lo que hizo Jesús, a usted lo van a meter preso, y yo le recomiendo que usted no lo haga. Lo van a sacar de allí y después, por favor, no nos llamen diciendo: pastor, necesito que la iglesia me preste la fianza porque yo con el celo de Jehová me metí a aquel templo y saqué todo lo que había allí. No lo hagas, por favor. ¿Por qué no lo hagas? Porque tú no eres Dios. Porque Jesús pudo entrar en aquel templo y volcar las mesas, y la gente, me imagino impresionado con qué autoridad este hombre está entrando a este templo, volcando las mesas, volcando las monedas, volcando los animales. ¿Qué autoridad tiene este hombre? Y la gente quedaba en shock. Ese hombre era Dios. Y ese hombre estaba mostrando la autoridad que él tenía sobre ese templo. Tú y yo no tenemos esa autoridad.
Sí nos debe dar celo, sí debemos tener cuidado con las cosas que suceden en el templo, pero eso es una autoridad que solamente le corresponde a Jesús de Nazaret porque Él es Dios. Entonces cuando llega al templo, como dije, había que pagar un impuesto. Pero mire qué interesante, mira qué usureros, ladrones eran precisamente este equipo religioso que estaba allí. Para tú poder entrar al templo, por ejemplo, si tú venías de México, tú tenías que pagar con una moneda que era la moneda, se conocía como la moneda del templo. Tú no podías pagar con cualquier tipo de moneda. ¿Por qué? Porque tu moneda era una moneda impía, tu moneda era una moneda sucia, tu moneda era una moneda pagana. Por lo tanto, tú tenías que pagar con una moneda especial que solo se recibe en el templo, ya que usted venía de una ciudad diferente. Entonces, cuando tú llegabas al templo, tú tenías que cambiar ese dinero con un dinero que se utilizaba con un material específico, porque era un material más puro que solamente era recibido en presencia de Dios, este tipo de dinero. Así era que estaba el ambiente en aquel lugar. Por ejemplo, si tú venías de México, si tú venías de El Salvador, venías de Puerto Rico, llegabas allí a Jerusalén como judío, porque había judíos de diferentes partes del mundo, por eso que había casi 6 millones de personas allí en Jerusalén, porque habían judíos de todas partes del mundo. Y llegaban allí no solamente judíos, sino también prosélitos. Esa palabra prosélitos, es decir, gentiles que se convirtieron por medio de los rudimentos del judaísmo al judaísmo. Eso es lo que significa la palabra prosélito. Así que habían judíos de nacionalidad y habían judíos proselitistas, es decir, que se volvieron judíos en el caminar. Se circuncidaron, hicieron todas las ceremonias que tenía que hacer para ser judío. Y ellos venían de otras ciudades, ellos venían de otras naciones. Y cuando ellos llegaban allí, estos cambistas, que eran unos usureros por naturaleza, le cobraban el 13% de los impuestos para tú cambiarle el dinero. El 13%, es decir, el dinero que tú vas a, y solamente se cambiaba en el templo. Tú no podías cambiarlo en otro lugar. En el templo había el cambio de esa moneda, que era la moneda pura que se recibía en la presencia aparentemente de Dios. Así que esta gente, iglesia, había perdido el respeto por lo que es la reverencia en la casa de Dios. Ellos veían la casa de Dios como un mercado, de manera que tenían que cambiar el dinero, no se quedaba ahí. Tú tenías que cambiar el dinero y con el dinero tú tenías que comprar ¿qué? ¿Qué tenían que comprar, iglesia? ¿Para qué ellos tenían que cambiar el dinero en el templo? ¿Qué tenían que comprar? Tenían que comprar un cordero. Y los más pobres, los que no tenían dinero, vendían palomas. Entonces estaban el cordero para los que tenían dinero y estaban las palomas para los que tenían menos dinero. Entonces ellos venían y tenían que comprar este cordero. Ahora bien, pastor, y si yo soy más inteligente, como todo buen hispano, digo, no, yo sé que el cordero allí en el templo me lo van a vender más caro. Yo mejor compro el cordero y me lo llevo desde mi casa, es mejor. Me economizo el dinero y puedo entonces sacrificar el cordero de manera más económica. Pero cuando llegaban al templo tenían que ser inspeccionados todos los corderos. Estaban las personas que estaban a cargo de la inspección de los corderos, y si ellos veían que tenía algún defecto, estaba cojo, estaba ciego, le faltaba una uña, se pasó de edad porque el cordero tenía que ser menos de un año. Bueno, usted tiene 1 año y 1 día, por lo tanto ese cordero no sirve, tiene que comprarte un cordero aquí en el templo. Ese es el contexto, iglesia, donde Jesús está entrando en medio de una cueva de ladrones. Tenían que inspeccionarlo y por lo tanto después que tú viajaste 15 horas con ese cordero detrás de ti, le diste agua, le diste comida, cuando llegabas al templo decía, lo siento por ti, pero ese cordero no pasa la inspección. Cualquier parecido con nuestros pueblos hispanos es pura coincidencia. Estaban hechos de tal manera que tenían que sacarle el dinero a la gente sí o sí.
Tenía que ser inspeccionado, los traían y no pasaba inspección. Tienes que comprarte un cordero allí. Y los corderos que tenían que comprar allí y las palomas que tenían que comprar allí le costaba, escuche bien, 15 veces más del valor fuera del templo. Cuando iban a comprar una paloma, cuando iban a comprar un cordero, te costaba 15 veces más de lo que valía ese animal fuera del templo. Y no era Venezuela, y no era el aeropuerto. Estamos hablando del templo, de la casa de Dios. 15 veces más del valor normal. Eso es lo que nos pasa a veces cuando vamos a algún lugar, vas a Disney. ¿Cuánto cuesta esta Coca-Cola? Que aquí nos vale $1, vale $6. $6. Esto es un abuso. Y bueno, imagínate, aquí estaba costando 15 veces más de lo que valía aquel cordero y lo que valía aquellos palominos, aquellas palomas. Eran unos mercaderes del templo, eran mercaderes de la fe. Por eso Jesús les dice a ellos, en el versículo 13 dice, y les dijo, está escrito, mi casa es casa de oración y será llamada casa de oración, mas vosotros, le dice a este pueblo religioso, vosotros la habéis convertido ¿en qué, iglesia? En una cueva de ladrones. Han convertido mi casa en una cueva de ladrones. ¿Qué significa eso? Jesús está citando el pasaje que se encuentra en el capítulo 7 de Jeremías. Jeremías capítulo 7, y vaya conmigo ahí porque eso es lo que está haciendo referencia a Jesús al decirle a ellos, mi casa la han vuelto una cueva de ladrones. Jesús no decía palabras por decir. Jesús está yendo al Antiguo Testamento y está haciendo el cumplimiento de esas palabras que él está citando precisamente de Jeremías capítulo 7 versículo 4. Recordemos que en el tiempo de Jeremías, para que tengamos esto en contexto, en el tiempo de Jeremías, muchos judíos de los que estaban allí, al igual de los que estaban aquí, ellos pensaban que ellos eran inmunes al castigo de Dios y que ellos contaban con la bendición de Dios porque el templo estaba en medio de ellos. Mientras el templo esté ahí, la gloria de Dios está ahí por medio del templo, la santidad de Dios está ahí por medio del templo, tenemos el favor de Dios. Estamos bendecidos, prosperados, en victoria, pueblo de Dios, era lo que decía este pueblo. Mas mira lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 7 versículo 4. Dice, no fiéis en palabras de mentira. En otras palabras, no confíes en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ellos decían, estamos en medio de la presencia de Dios, porque en medio de nosotros está el templo. Esto es templo de Jehová. El templo de Jehová era para ellos una especie de talismán, una especie de buena suerte para protegerlos de la invasión babilónica. Los babilónicos no nos van a atacar, estamos seguros, somos una nación prosperada, más o menos como creemos aquí en Estados Unidos de América. Somos una nación bajo los fundamentos de Dios. Somos una nación que nació bajo los puritanos. Somos una nación que tenemos la bendición de Jehová, porque nuestro dólar dice, en God we trust. Nuestra nación nadie la invade. Somos una nación segura. Tenemos a Dios de nuestro favor. Eso era lo que creía la nación de Israel en el tiempo de Jeremías. Había un falso sentido de seguridad que incentivaba el pecado en sus vidas. Es decir, tenemos la bendición de Dios en nuestra nación porque tenemos templo de Jehová, y por lo tanto, aunque nosotros pequemos, aunque nosotros se nos tiremos por ahí una canita al aire y hagamos este tipo de sinvergüenzada, Dios está con nosotros. Templo se volvió en un amuleto mágico. Mira lo que dice el versículo 8.
Mas he aquí, os confiáis en palabras de mentira. Estaban confiados en que era templo de Jehová. Templo de Jehová es este. El Señor le dice: ustedes están confiando en palabras de mentira. ¿Qué nos aprovechan? Hurtando, matando y adulterando, jurando falso, e incensando a Baal. Fíjese bien, teniendo el templo de Dios, estaban con ídolos, estaban hurtando dentro del templo, estaban adulterando dentro del templo, andaban tras dioses extraños dentro del templo que no conocéis. Versículo 10 dice: y vendré y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos. Mira lo que dice este pueblo. Estaban dentro de la casa de Dios, estaban en los adentros del templo confiando en Dios, pero dice su palabra que estaban matando, estaban adulterando, estaban jurando en falso, pero decía: librados somos para hacer todas estas abominaciones. Mira lo que dice el versículo 11. Esto es lo que está citando Jesús. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre el cual es invocado mi nombre. He aquí también yo veo, dice Jehová. Yo sé lo que está pasando ahí. Las ciudades de Jerusalén, iglesia, tenían muchas cuevas a su alrededor. En medio de Jerusalén habían cuevas por todas partes para que, no para eso, sino que los ladrones la utilizaban para esconderse. Utilizaban esas cuevas para esconderse y escaparse de la justicia. Lo que Jesús le está diciendo a ellos es, al citar este pasaje de Jeremías, es que ellos estaban haciendo precisamente lo mismo que sus antepasados. Usaban el templo como una especie de cueva en la cual podían esconderse de la ira de Dios después de haber hecho todas sus fechorías, después de haber hecho todas las trampas, después de haber hecho todo lo que nosotros podemos ver aquí de hurtar, de matar, de adulterar, todos sus pecados. Ellos usaban el templo para esconderse de la ira de Dios. En vez de ir a la casa de Dios para adorarle, en vez de ir a la casa de Dios para arreglar los asuntos y nuestras cuentas con Dios, se ocultaban detrás de sus ritos, se ocultaban detrás de sus ceremonias para vivir sus vidas como a ellos les daba la gana. Habían convertido el templo de Dios precisamente en una verdadera cueva de ladrones. Por eso Jesús actúa de esta manera. Piensan que porque estaban dentro del templo ellos podían robarle a la gente. Piensan que porque ellos estaban dentro del templo ellos podían hacer lo que quisieran porque estaban bajo el favor de Dios. Y les dijo: escrito está. Volvemos otra vez a Mateo. Mateo 21, versículo 13. Escrito está: mi casa. Esto no es casa de ustedes, le está diciendo a ellos. Esta es mi casa. Casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lugar que estaba diseñado para que las naciones y los gentiles que estaban alrededor en el campo exterior, en los atrios exteriores, ellos que estaban viendo donde se supone que estuviera la presencia de Dios, ellos escuchaban las monedas, escuchaban a los animales, escuchaban a la gente en medio del templo eufórico. ¿Cuánto me cambias esto? ¿Y cuánto me lo das? Había una algarabía en el templo y los gentiles, los que estaban afuera, lo que se supone que ese lugar fuera una casa de oración para aquellos gentiles que estaban afuera del templo. Las mujeres que tampoco podían entrar, estaban en el patio exterior del templo. Ellos estaban viendo lo que estaba pasando en la casa de Dios. Y el Señor le está diciendo: esto que se supone que sea casa de oración, ¿en qué lo han convertido ustedes? Pasa como una mujer estuvo... No fue una mujer, si no me equivoco, la anécdota que es real, creo que fue un borracho.
estaba en lo que se conocía como conciertos cristianos, donde tenían predicadores, tenían bandas, y a sus alrededores ahí estaba la gente vendiendo, no sé en qué lugar era, estaban vendiendo tacos, alcapurrias, estaban vendiendo diferentes cosas en los mercados. Tenían los CDs de las personas y la gente estaba ahí mirando en los kioscos, en los establecimientos, comprando, hablando en medio de una algarabía. Y allí estaba el predicador hablándole a la gente, y creo que el borracho le dice a uno de los que estaba allí vendiendo, le dice: oye, ¿qué es lo que está pasando en ese lugar? Y le dice: es que estamos adorando a Dios. El borracho le dice: ¿usted cree que Dios está allí? Pues claro que sí. Entre y vaya y pueda ver lo que está pasando allí. Tal vez Dios le salve. El borracho le dice: si Dios estuviera en ese lugar, ustedes no estuviesen haciendo todo lo que están haciendo aquí. Iglesia, eso pasa muchas veces en medio de la iglesia. Pero eso es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Creemos que la presencia de Dios está aquí en este lugar. No podemos estar en medio de los alrededores haciendo otra cosa en la hora del culto que en el lugar donde está la presencia de Dios. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Si ahí está la presencia de Dios, no es tiempo de estar vendiendo nada. Pastor, era para recaudarlo para los jóvenes, para lo que sea, en el tiempo donde la presencia de Dios, ustedes dicen que está, crea que la presencia de Dios está ahí. Eso pasa en el día de hoy muchísimas veces. Recuerdo, me invitaron a una iglesia en Carolina, Puerto Rico. Llego a ese lugar y literalmente dentro del templo, claro, no era un templo como este, literalmente dentro del templo, allí tenían un carro que estaban vendiéndolo porque había una representación de una de las marcas de ese carro dentro del templo. Literalmente, dentro del templo había mesas de diferentes líneas y marcas de compañías o franquicias multiniveles. Por ejemplo, allí estaba una de las más famosas en el día de hoy, y yo no quiero entrar de que si los productos son buenos, yo no dudo de la calidad del producto. Allí estaba una de las mesas de la compañía llamada For Life, y una de las que estaba en ese lugar decía: pase por aquí. Mientras yo estaba entrando a la iglesia decía: pase por aquí. Y me dice: ¿usted quiere tener una vida segura? ¿Usted quiere tener a su corta edad una casa salda? ¿Usted quiere tener una vida en la cual usted le pueda servir a Dios con libertad? Era carismática, me lo estaba diciendo así de verdad. ¡Con libertad! Hablaba hasta lenguas, literalmente. Me decía: For Life. Decía: esta compañía tiene la bendición, y me da el nombre del predicador, un predicador americano. Tiene la unción y la bendición. Cuando tú compres y comiences a entrar en esta compañía para vender esos productos, tú tienes la bendición de Dios sobre ti. Imagínense. Han tomado, eso no solamente es en el pasado atrás, es en el día de hoy. Hemos tomado la casa de Dios como una cueva de ladrones, vendiendo productos, For Life, Herbalife y lo que sea. La iglesia no es un lugar para mercadear. Ay, pastor, hermano, esto es cierto. Hay iglesias, en las iglesias en el día de hoy, que desde el pastor, los líderes y los miembros son parte de los multiniveles en este tipo de compañía. Empezando por el pastor. Hermano, la casa de Dios no es para hacer mercados. La casa de Dios no es para usar a los hermanos como un signo de dólar. La casa de Dios es una casa de oración donde el testimonio de Dios tiene que hacerse evidente en nuestras vidas. No es un lugar para mercadear de negocios. Eso lo habían convertido en el pasado y eso lo hemos convertido en el día de hoy. Y no solamente con este tipo de negocios externos, sino con tipo de negocio donde desde el púlpito te están diciendo: si tú quieres la bendición de Dios, yo veo por el Espíritu que aquí hay gente que tiene un cheque de $1,000, un cheque de $100, un cheque de $50.
para que tú recibas la bendición de Dios, para que tus hijos sean sanos, para que te vayan muy bien y exitoso en esta vida. Cueva de ladrones. Mientras sus vidas están todavía bajo la ira de Dios, han olvidado que un día Dios va a visitar este templo, iglesia. Y aquellos que han usurado la casa de Dios, aquellos que han hecho un mercado de la casa de Dios, Él va a visitar el templo una vez. Y vendrá con todo el furor de la ira santa de Dios sobre ese templo. Y allí no quedará mesas, ni cambista, ni dinero, ni ofrenda. Porque el justo Dios vendrá sobre estas casas y limpiará su casa. Limpiará los púlpitos. Limpiará a aquellos que han hecho la casa de Dios un mercado. Limpiará a aquellos que han venido a lucrarse en medio de la casa de Dios. La ira justa de Dios se va a derramar un día. Esta ira que nosotros vemos aquí, este Cristo airado. Porque siempre pensamos en un Cristo como si fuera un tipo Santa Claus. Aquí estoy para hacerte feliz, pídeme lo que quiera, que mi hijo te lo voy a dar todo. Ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es un Cristo justo, es Dios mismo. Y dice su palabra que se aira en medio del pecado. Gente puede estar en la casa de Dios y ver todas estas cosas y quedarse callado, pero Cristo no. Cristo no. Cristo es Dios y se expresa de manera justa y airada en contra del pecado. Podemos ver la ira de Dios manifestada en el tiempo de Noé. 8 familias fueron salvas por gracia, pero la ira de Dios cayó sobre toda una población. Dios manifestando su ira. Porque a veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de justicia, era un Dios de ira, pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de gracia y paz. Mentira. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. La ira que se derramó sobre Sodoma y Gomorra, la ira que se derramó en el tiempo de Noé, la ira que se derramó en el tiempo de Coré, es la misma ira que se derramó en la cruz del Calvario cuando el Hijo de Dios se hizo maldición por los pecados. El Padre aplastando a su Hijo, haciéndolo maldito en la cruz del Calvario, mostrando su ira por todos aquellos que han de creer en su nombre. Dios vino en justicia y en ira santa. La ira de Dios es santa porque Él es santo. Cuando vemos que Jesús está volcando las mesas, no es como nosotros que nos dan unas, no sé si esta palabra sea mala, mejor no la voy a decir, les da unos corajes y que volcaba las pesas por el coraje pecaminoso. Cada vez que nosotros nos enojamos y actuamos de esa manera es por causa de nuestro pecado. Pero cuando Jesús está volcando las mesas, cuando Jesús está con el lazo de cuerdas en su mano, Jesús lo está haciendo de manera santa. Porque Él es santo, su ira es santa. Su amor es santo, su misericordia es santa, su gracia es santa. Todo lo que Él hace está en medio de lo que es su atributo santo. Todo lo que Él hace es santo. Así que no es como la nuestra. La ira de Dios no es otra cosa que su santidad dirigida en contra del pecado. Eso es la ira de Dios. Es la santidad de Dios dirigida en contra del pecado. Y ese Dios airado sigue siendo el mismo ayer, sigue siendo el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Su ira no cambia. Él entrará en el templo nuevamente, Él volverá otra vez. Y todos aquellos que estén fuera de Cristo, su ira caerá sobre esa persona, sobre estas prácticas, sobre estos religiosos. Dios es celoso con su casa. Y el Señor estaba enojado por la manera en que algunos religiosos habían tomado la casa de Dios como un mercader, como un lugar de hacer negocios,
como un lugar de hacer dinero, como una empresa financiera. Iglesia, en el día de hoy, lamentablemente, lo que se conoce como iglesia del Señor se ha vuelto una empresa financiera, gobernada por supuestos apóstoles y supuestos pastores, sacándole el dinero a la gente como le da gusto y gana. Y la gente le gusta eso. Le gusta porque le dicen lo que quieren oír. ¿Cuánto quiere que nosotros te demos? El templo del Señor lo han profanado. El cuerpo de Cristo lo han extorsionado. Y pastor, eso quiere decir que en la iglesia no se debe recoger dinero porque es una extorsión y negocio y mercadeo. No, cuidado, porque nos vamos al otro extremo. La palabra del Señor dice en 1 de Corintios capítulo 9 versículo 14 que el Señor ha ordenado que sean sostenidos aquellos que predican el evangelio por el evangelio. Versículo 14 dice: así también ordenó el Señor, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Eso lo dice el Señor. No tiene que ver de que los pastores no cobren salario. El Señor Jesucristo mandó a los pastores a cobrar salario. Predica del evangelio, vive del evangelio. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ladrones que toman la piedad como fuente de ganancia para hacerse ricos y vivir conforme a las riquezas del pueblo. Mientras están los pobres viejitos y los pobres señores, viudos y huérfanos, sin tan siquiera tener nada que comer, lo extorsionan diciendo: da porque Dios te va a bendecir. Pacta con Dios porque Dios te va a bendecir. El celo del Señor está sobre su casa y Él está viendo todo esto. A veces indigna cuando nosotros miramos este tipo de aberraciones, este tipo de extorsión, este tipo de robo en las telecadenas y en las iglesias. Pero vendrá el día en que el Señor va a entrar por su casa nuevamente. Vendrá el día en el que Él va a ser el juez justo sobre su casa. Pregunto en el día de hoy, iglesia, ¿cómo está nuestro celo por la casa de Dios? ¿Cómo está nuestro celo? ¿Y qué es la casa de Dios hoy? Este pedazo de cemento y de madera, no. La casa de Dios en día somos nosotros que estamos aquí. Aquí es donde habita la presencia de Dios, aunque nos reunamos abajo de un puente, aunque nos reunamos abajo de un palo, de un árbol. Ahí estamos, ahí está la iglesia, ahí está la casa de Dios, ahí está el templo de Dios. Aquí y ahí está el templo de Dios. Tenemos celo por el templo de Dios. Estamos preocupados en cómo se conduce la casa del Señor. Deberíamos tenerlo. Primeramente mirando nuestra vida, ¿cómo está mi templo de Dios? Donde habita la presencia de Dios. O sea, me he vuelto una cueva de ladrones juntamente. No, yo voy a la iglesia, yo todo estoy bien, yo tengo la bendición del Señor, mi casa está bajo la bendición del Señor y sigo practicando mis mismos pecados y mis mismas maldades dentro de la casa de Dios porque tenemos la bendición de Dios. Definitivamente deberíamos tener celo, ver los frutos que estamos dando, ver lo que está pasando en medio de nosotros, juzgar con justo juicio. Pero entienda bien, la venganza le pertenece al Señor. No somos quien, y vuelvo a repetir porque a veces no tomamos esto y en un celo malsano decir: no, pero Jesús levantó y Jesús volcó las mesas, hizo de todo y yo voy a insultar a 2 o 3 porque yo tengo el celo de Dios. Sí, tú tienes el celo de Dios, pero tú no tienes el corazón de Dios. Tú no eres Dios. Tú no puedes juzgar como Dios juzga. Nosotros podemos imitar a nuestro Señor, pero nosotros no podemos juzgar como el Señor juzga. Tú no puedes levantarte en un lugar y decir lo que hizo Jesús en este lugar, porque tú no eres Dios. Tú y yo no somos Dios. Jesucristo estaba mostrando su poder, Jesucristo estaba mostrando su deidad, Jesucristo estaba mostrando su autoridad. Por eso vaya conmigo ahí al versículo 14. Vinieron a Él en el templo ciegos. Fíjate bien, estos ciegos no podían entrar en el templo. Cuando dice que vinieron a Él en el templo, estaban en los atrios exteriores, porque era ahí donde estaban los gentiles, es ahí donde estaban los ciegos no podían entrar al templo. Los cojos no podían entrar al templo tampoco. Es su palabra que cuando ven a Jesús que viene del templo,
dice que Él los sanó. ¿Qué estaba mostrando Jesús aquí? Jesús estaba mostrando precisamente: yo soy el Señor del templo. Alguien más grande que el templo está aquí. ¿Por qué? Porque yo le doy vista a los ciegos, yo le doy audición a los sordos y yo tengo toda la autoridad. Es lo que Jesús le estaba mostrando cuando Él volca las mesas y cuando los ciegos y los sordos se le ponen de frente. Jesús le está diciendo: he aquí uno mayor que el templo entre vosotros. Pero nosotros no tenemos ese poder. Debemos discernir. Debemos tener conciencia de las cosas que están siendo mal y en amor y en gracia corregirlas. Pero no tenemos la autoridad que tiene Cristo, ni podemos leer los corazones como lo leía Cristo, ni tener la autoridad para hacer lo que hizo Cristo en medio del templo, porque no somos capaces de conocer los motivos del corazón de las personas. Nos podemos equivocar, podemos herir, podemos maltratar a otros, pero Él era el Señor del templo. Él tenía la autoridad para sanar personas, Él tenía la autoridad para volcar las mesas, Él tenía toda la autoridad para ser llamado el Mesías, el Hijo de Dios. Es lo que sigue diciendo. Pero los principales y sacerdotes, versículo 15, y los escribas, los meros de la casa religiosa, dice su palabra, y los muchachos y los principales sacerdotes y los escribas vinieron viendo las maravillas que hacía. El Señor muestra todas sus maravillas, muestra todo su poder para mostrar que Él es Dios y Él es el Señor del templo. Y había unos muchachos allí, es decir, había unos niños. Y aquellos niños aclamando en el templo decían: Hosana al Hijo de David. Recuerda que Jesús venía con una multitud atrás. La semana pasada estuvimos viendo que le decían: Hosana al Hijo de David. Y algunos y los fariseos le dijeron: manda a callar a esta gente. Ahora esto no era una multitud. Ahora esto eran precisamente unos niños que le estaban diciendo a Jesús lo mismo que le estaba diciendo a la multitud. Pero en el corazón de aquellos niños no había el engaño que había en aquella multitud. Porque todavía tenían la dependencia, todavía tenían la sencillez de poder saber que el Cristo y el Mesías, aquellos niños diciéndole a Jesús: tú eres el Rey, sálvanos. Aquellos niños en el templo diciéndole: Hosana al Hijo de David. No era gente grande. Dios quiere levantar niños aquí a su temprana edad, que quieran servirle al Señor, que quieran vivir para Él, que quieran cantarle a Él. Mira lo que el Señor le dijo a esta rama de sinvergüenzas religiosos. Y le dijeron: oye lo que estos dicen. Es decir, estos niños están blasfemando, te están llamando el Hijo de Dios, el Mesías, están blasfemando, cállenlos. Y Jesús les dijo: nunca leísteis. Otra vez, hermanos, los fariseos no tenían buena doctrina. Los fariseos no escudriñaban las escrituras del modo que tenían que escudriñarlas. A veces decimos: no, los fariseos eran tremendos maestros de la ley. Mentira. No entendían la ley. Y el Señor le volvió otra vez a decir: ustedes nunca han leído, nunca leísteis un salmo, Salmo 108. Nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Nunca leíste que de los corazones sencillos, de aquellos corazones que dependen del Señor, de aquellos corazones que no están buscando grandeza, no están buscando motivaciones personales, están solamente dependiendo de mí. En aquellos yo perfeccioné la alabanza en la boca de los niños y de los que maman. Yo no necesito una gran multitud, yo no necesito un gran ejército. Allí yo perfecciono la alabanza en medio de corazones sencillos.
en medio de corazones que dependen del Padre. Y su palabra dice, y dejándolos, Dios no contenderá para siempre con el hombre. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Dios dejando el templo en señal de juicio, donde 30 años o 40 años más tarde, en el año 70, viene la destrucción y no queda piedra sobre piedra en aquel templo como juicio de Dios sobre esta nación. Dios dejó el templo. Y pastor, ¿y Dios puede dejar el templo? ¿Dios puede dejar su casa? Dios puede dejar aquellos lugares donde se han vuelto casas de mercader que no le pertenecen a Él y que lo han tomado a Él como una fuente de ganancia. Dios puede salir de aquel lugar, y dejándolos salió de aquel lugar de una manera indignada, pero de una manera justa. El Señor estaba dejando aquel templo. Iglesia, tenemos mucho que aprender acerca de lo que hemos visto hasta ahora. Cristo volverá. Los hombres de toda lengua, tribu y nación nos han llamado, Dios nos ha puesto para que cada uno de ellos puedan ver en nosotros una casa de oración. Puedan ver en nosotros un lugar donde la presencia de Dios se viva y se ame con celo. Termino con este versículo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Iglesia, ¿no sabéis que somos templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No sabéis que tú y yo somos templo de Dios? La función del Señor en nuestras vidas, la función de Dios en tu vida y en la mía. Si tú has profesado creer, te has arrepentido de tus pecados, has puesto tu confianza en los méritos de Cristo y dices que le perteneces a Él, yo te tengo noticias para ti en el día de hoy. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, entrará en tu templo y va a derribar todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios. Él lo va a hacer. Ay, pastor, yo siento que desde que vine al Señor todas las cosas se me han complicado. Todo me ha salido mal. Me han venido pruebas, me han venido enfermedades, me han venido circunstancias difíciles en mi vida. Hasta el pajarito, lo único que tenía, se me murió. Yo quiero que usted entienda esto. De eso se trata la vida cristiana. Pastor, la vida cristiana se trata entonces de que Dios va a entrar a este templo que es del Espíritu Santo y va a quitar de ahí todo lo que no esté de acuerdo con su voluntad. Así es. Por eso muchas veces te duele. Por eso muchas veces sientes como si Dios te estuviese matando. Y es que Dios está entrando en su templo y está limpiando todo aquello que no es la voluntad de Dios, que se ha vuelto en una cueva de ladrones. Y va a comenzar a sacar de ti y de mí. Y va a comenzar a sacar de esta iglesia. Va a sacar toda la corrupción que hay. Es una de mis oraciones día tras día. Límpianos, Señor. Limpia toda la basura de nuestros corazones. Limpia los altares, Señor. Limpia los púlpitos. Saca lo que tengas que sacar de esta iglesia. Porque tú eres Señor de la iglesia. Iglesia, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Lo va a hacer en tu vida, lo va a hacer en nosotros como iglesia. Él ha entrado, este es su templo, esta es su casa. Y Él no va a dejar esta casa llena de corrupción. Él no va a dejar su templo lleno de avaricia, defectuoso. Señor, todo lo que hayes en mí, límpialo en el día de hoy. Vuelca las mesas de mi corazón, vuelca las mesas de nosotros como templo tuyo. Límpianos. ¿Cuántos pueden decirle al Señor hoy eso? Límpianos, Señor. Lávanos, Señor. Y que tú puedas entrar a esta casa y tú puedas limpiarnos, purificarnos y hacer de nosotros una casa de oración como está escrito en tu palabra.
Mi casa va a ser llamada una casa de oración. Un lugar donde la gente pueda ver mi presencia, pueda adorar mi presencia, pueda conocerme. Y no una cueva de ladrones, donde nuestras vidas estén vez tras vez escondiéndose delante de Dios, metidos en la religión. Mucho cuidado. Dios es fiel, Dios es santo y Dios es airado. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.